Doy los buenos días a don Fritz Glockner. Queridísimo, ¿qué tal? Muy buen día. Buen día para ¿Qué todos, tal? todas. ¿Qué tal pasaste el día del libro? Muy Bueno, buen tema. muy bien. Festejamos en el castillo, en el bosque de Chapultepec. Ajá. Inauguramos la librería Leones. Anda. Recordarás que cuando entré a Educal te llegué a contar que había 12 librobuses, Sí, 6 de los sí. cuales estaban destinados para ser vendidos como chatarra a Hacienda. Recordarás que salvamos 5 y uno, en efecto, sí es chatarra. Pero en lugar de vendérselo a Hacienda como chatarra, decidimos romper ese papeleo y colocar esa estructura de ese librobús ya sin motor, establecido fijo pues, a la entrada de la Puerta de los Leones del bosque de Chapultepec. Y entonces el pasado sábado 23 de abril, Día Internacional del Libro, inauguramos esa librería. Digamos, ya es un librobús, pero ya no se va a mover, ¿no? Ya no va a andar de aquí para allá, y la denominamos como Leones, y al mismo tiempo se hicieron un reparto masivo de 10,000 ejemplares gratuitos de libros infantiles y juveniles que adquirió el gobierno de la Ciudad de México entre los niños que acudían al maravilloso parque de Chapultepec. Entonces, entre las hojas de los árboles y las hojas de los libros, aquí, así como da y alimenta la respiración el bosque de Chapultepec, inauguramos otro nuevo bosque, pero de la fantasía, de la aventura, de la utopía, del entretenimiento y evidentemente del placer por la lectura. Interesante, ¿verdad? La Sí, comparación que haces entre el bosque y los libros, y esto es, sobre todo porque los libros pues vienen del papel y el papel viene de la madera viene del árbol. en efecto. Hay una Y ambos relación dan, ahí y ambos dan oxígeno, y ambos pero, dan oxígeno. Sí. pero diferente oxígeno. Sí. Oye, allá en España, el premio Cervantes que cada año se entrega, ahora fue para una escritora uruguaya que vive en Barcelona desde hace algunos años, Cristina Peri Rossi, pero que no pudo recibir el premio debido a problemas de salud y en su lugar estuvo la pues, actriz Cecilia Roth, que leyó, según la crítica, un discurso interesantísimo. En una de las columnas dice, lo bueno de que el discurso de un premio literario lo lea una actriz es que hay una cadencia, un matiz, un brillo, alejados del habitual ritmo monocorde de los escritores que por lo general están hechos para escribir y no para hablar. ¿Te pareciera que el escritor está hecho para escribir y no para hablar, mi querido Fritz? Me parece que somos seres humanos que de pronto tenemos habilidades para una o para otra cosa. Es obvio que el actor maneja la voz, coloca el énfasis, la puntuación, la admiración, ¿no? El cambio de voz, los giros, y que el escritor evidentemente suele ser monótono a la hora de la expresión oral. Pero de ahí a que sea, porque ambos tienen habilidades diferenciadas, pues, ¿no? Pero ahí que sea tal la raza como tal, el decir que todos los escritores valemos madre y no podemos hacer uso de la voz como una herramienta que genere tensión, que genere, que convoque, por ejemplo, ¿no? También ya me parece un poco exagerado, pues, ¿no? Y exactamente, Cristina recibe el premio Cervantes, tiene un cuento maravilloso sobre una estatua en Montevideo, que va viendo la estatua la decadencia del sistema político y social de su ciudad y cómo se va incomodando el antiguo héroe ante la situación que sucede en ese momento contemporáneo alrededor suyo, ¿no? Entonces creo que es un premio muy merecido. Cristina es una fabulosa escritora y que no estaba en el radar de la crítica, no estaba en el radar del bestsellerismo, no se encontraba en el radar de el boom latinoamericano, por ejemplo, ¿no? A pesar de que mucho de su trabajo literario, para mi gusto, pudiese pertenecer a lo que se denominó desde la mercadotecnia de la agencia literaria Carmen Balcells como el boom latinoamericano,
Cristina, sin lugar a duda, puede pertenecer y entra maravillosamente en esa denominación. Es En una escritora el que hay que rescatar. discurso, Cecilia Roth hace una referencia a lo que ella le manda para ser leído y destaca los libros que ella, Cecilia, digo, Rosy Cristina, leyó, sí, Percy Rossi leyó cuando era niña y te doy los nombres. Leyó el diario de Ana Frank, La madre de Máximo Gorki y El Quijote, entre otros libros. Y sobre este último se extiende y dice, a la joven Peri Rossi le irritaba la locura de Alonso Quijano porque pensaba que Cervantes ridiculizaba a su personaje para probarnos que la empresa de cambiar el mundo y establecer justicia era un delirio. Y luego más adelante, tuve claro que en una sociedad patriarcal ser mujer e independiente era raro y sospechoso en relación a la tendencia totalmente feminista de este discurso, que la verdad es que ha tenido muy buena crítica en los medios literarios, Fritz. lo voy a revisar, por desgracia, por andar del tingo al tango. Estos últimos días no he tenido tiempo para leerlo, pero me voy a detener a darle, a echarle una hermosa leída, porque insisto, sí creo que Está en La Voz, hay un video donde puedes oír a la actriz, que como dice el columnista que cité hace un instante, pues tiene una cadencia, tiene una dicción, tiene un matiz, un brillo en la voz, pues que es verdaderamente agradable al oído, independientemente de los conceptos. El premio de Cervantes acapara toda los reflectores del día del libro. Quizá una sombrilla por ahí, no sé si llamarle una sombrilla, o un apagón, o un foco que medio se fundió, es la enfermedad de Mario Vargas Llosa, que un día antes canceló todas sus cosas, sus actividades, porque se contagió de COVID. y fue hospitalizado. Fue No sé si haya, hospitalizado. no sé si haya salido o no del hospital. Evidentemente es noticia que conmociona. Como bien dices, no está en el marco del escándalo literario, digamos, ¿no? Debido a que el premio y el discurso, como ya mencionaste, fueron la nota del famoso Día Internacional del Libro, pero evidentemente Mario Vargas Llosa ha estado delicado de salud. Ubiquemos que ya no es un hombre de... Oh, no. Tiene 80 y pico de años, ¿no? así es, ¿no? Pero bueno, yo me quiero imaginar, no he leído mayor información, pero hasta donde tengo entendido, estaba recuperándose favorablemente, ¿no? Sí, así es, así es. Y bueno, ¿qué otras noticias literarias tenemos? Perdón, porque me agarraste con el trago del café matutino, que siempre tiene que ser reconfortante. Bueno, pues te diría yo que en términos genéricos hemos tenido, y más que literario, como actividades enloquecedoras que hemos tenido los últimos días, porque sí hemos venido activando y volviendo a echar toda la carne al asador. Hay una gira impresionante en el estado de Oaxaca el día de hoy por hoy, tanto por parte de Educal y del Fondo de Cultura Económica. Estamos visitando, es una gira de promoción de la lectura que nunca antes se había hecho en un estado de la República, porque estamos recorriendo con 2 librobuses una cantidad de ciudades impresionantes. Y además estamos atendiendo salas de lectura, clubes de lectura, universidades, escuelas primarias, por ejemplo. Y si no mal recuerdo, vamos a visitar aproximadamente 90 ciudades Wow. del estado de Oaxaca, exclusivamente Oaxaca. Es como un modelo que quiso echar para adelante Paco Taibo de promoción de la lectura, atendiendo específicamente un estado como tal y recorriendo ciudades, espacios que nunca antes hubieran sido tocados, por ejemplo, por el Librobús. De pronto estamos acostumbrados a hablar en lo genérico de cómo un Librobús llega a una ciudad capital o a una ciudad importante, pero aquí el chiste tenía que ver con meterlos en otras rutas con una marginalidad determinada, ¿no? Y que la población tenga la posibilidad de la adquisición de estos materiales a muy bajo costo, como sabes, nos hemos dedicado a imprimir y a colocar
en manos de los lectores. Entonces, es un experimento que va a ser muy interesante. Claro, tuvo que ver la participación de gobiernos municipales, gobierno estatal, evidentemente nosotros como gobierno federal, para articular. Fueron 4 meses, mi querido Jesús Manuel, de estarnos reuniendo, subiendo, bajando, colocando la logística, cómo hacerle por aquí, cómo hacerle por allá, para que la ruta y, digamos, la gira atienda lo que pretendemos como activación de la lectura. Y si recordarás, la encuesta pasada del INEGI planteaba que ya los mexicanos durante el último año leyeron 4 libros. Ves que siempre me he quejado de esa estadística, Sí, porque sí, sí. durante muchos años Sí, se ha sí, lo has dicho, comentado varias veces, efectivamente. durante muchos años se ha dicho que los mexicanos leemos 2.5 libros al año. O sea, nunca he sabido en qué momento la mitad se colocó la medición en la mitad del libro que leyeron, o leímos o no, y ahora se supone que subió a 4, gracias a la pandemia, gracias a muchos factores, y creo que el trabajo que se ha realizado, más allá de la credibilidad o no de este tipo de termómetro, donde te digan cuántos libros o no lee una sociedad, más allá de eso, el que haya aumentado, sí creo que tendría que ver no solamente por el encierro, sino por la actividad cultural en genérico que se ha venido desarrollando tanto por parte de la llamada sociedad civil, las acciones de gobierno. O sea, creo que, y aquí no estoy diciendo únicamente que fuera, ¿no? El logro de la actual administración, Fondo de Cultura Educal, la que haya logrado impulsar, no, sino creo que en términos genéricos sí está despertándose una avalancha por ir detrás del libro, y eso me parece maravilloso. Sí, fíjate que me dio gusto ver, ya sé que tú no tomarás muy en cuenta lo que sucede en el Facebook, pero me dio gusto ver que mucha gente subió los libros que está leyendo y hacía referencia a los primeros, al primero y al último libro. Y me dio curiosidad que mucha gente, está muy fuerte la luz, citaba al Principito como su primer libro. Quizá generacionalmente haya una época en la que el Principito acaparó las lecturas de los niños, Fritz. Totalmente de acuerdo. Bueno, qué Sí, bueno que es ese y no el Pato Donald o con otra cosa, ¿no? yo creo que El Principito y Juan Salvador Gaviota, por ejemplo. Ese era de más de mis épocas. Pero son 2 libros que de pronto, ¿no? Se Sí, convierten en primeras lecturas casi obligatorias, ¿no? Así como sí. después, o ya en la actualidad, o en tiempos recientes, pudo haber sido Harry Potter, que Sí, además claro, mi hija es de es Harry un Potter. tocho, es Sí, un tocho, ¿no? sí, sí, pero a No ella le tanto tocó como primera, Harry Potter. no tanto como primera lectura, pero sí como primera lectura que marca, ¿no? Sí, sí, Porque sí, Harry sí. Potter como primera lectura no creo que un niño tenga como primera experiencia el aventarse, el leer, el imbuirse en toda tanta página, ¿no? Sobre todo Pero porque está en inglés, ¿no? Las primeras ediciones fueron en inglés, ya luego comenzó a traducirse. traducirse. Pero entonces a lo que voy es, sí me queda clarísimo que como novela, como libro que te marca o que tiene esa huella de referencia, sí creo, sin lugar a duda, que Juan Salvador Gaviota en un momento determinado y El Principito, ¿no? En otro, y después, como ya mencionamos, El Señor de los Anillos, que revive a través de la fama de Harry Potter. Entonces, creo que siempre es padrísimo este libro que te ha dejado una pequeña huella y que te define, sin lugar a duda, como lector. Claro, claro. En ese escenario, ¿Educal tiene alguna oferta específica para las nuevas generaciones? Todo el mes de abril, por ejemplo, específicamente, sacamos, por ejemplo, el fondo editorial del Fondo de Cultura Económica Infantil y Juvenil tiene un 30% de descuento en las 117 librerías que tenemos por todo el país. Esto parece comercial chafa, pero no es comercial, es comercial chafa. Hoy por hoy, todo abril va a haber 30% de descuento en el sello editorial del Fondo de Cultura y como bien sabes, la colección infantil y juvenil del Fondo de Cultura es buenísima. Pero además de varios sellos editoriales, tenemos diversos descuentos, porque de los sellos editoriales, dependiendo del descuento que nos ofrecieron,
es el descuento que hemos hecho, que va desde el 25 hasta el 35% de descuento en la gama de sellos editoriales privados que se ofrecen en la Red Nacional de Distribución del Libro Fondo de Cultura Educal, que son ya 117 puntos de visibilización. Caray, Sí. son bastantes. ¿Te acuerdas que siempre decía yo 115? Ya ampliamos 2 más, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y la Librería Leones, que para mí ya es una librería, evidentemente, aunque sea esta estructura hermosa de un librobús, pero es una mini librería muy bien colocada, ¿no? Claro. La semana pasada que dedicaste todo tu comentario a Rosario Ibarra, se me quedó en el tintero el preguntarte este asunto de la traición a la patria, este discurso que se viene manejando en los escenarios políticos. Morena anunció que desde este domingo colocaría los tendederos con los nombres de los traidores, de los diputados. Yo ya recibí por ahí algunos WhatsApps donde hay algunos que la verdad aquí entre nos no sé si son traidores, pero sí son bastante tontos. No sé si también podríamos ayudar en la clasificación, pero hay algunos que son impresentables, ¿verdad? Sinceramente. Pero bueno, es cuestión de ir definiendo. Pero esta tendencia de, de calificar, de colocar a unos de un lado, a otros de otro, de llevar el tema a lo que algunos analistas, algunos columnistas hablan de un discurso segregacionista, de una provocación al odio, de una apología al odio, de la provocación que puede convertirse en un peligro, en escenas de linchamiento. ¿Cómo la ve Fritz Glockner? A ver, creo que de pronto sí se ha manejado, es curioso, porque el discurso de la radicalización o el discurso de la polarización, para mi gusto, en un principio no vino de parte de Andrés Manuel López Obrador. Fue en defensa, fue en defensa. Quienes iniciaron desde hace más de 12 años, peligro para Andrés México, Manuel es un tal peligro. por cual, o sea, Sí. me parece curioso cómo desde diferentes elementos de la narrativa y de la provocación, Andrés Manuel ha recibido mucho más actos de agresión y de polarización y de exhibición, no de ahora, de tiempo atrás. Entonces, aquí me parece curioso cómo ahora los que no ostentan el poder, los que han dejado de recibir las maletas llenas de billetitos, los que ya no tienen estas concesiones, son los que argumentan polarización y se hace el victimario se convierte en víctima. Eso por un lado, ¿no? Ahora, en términos genéricos, creo que sí habría que señalar quiénes votaron en contra de la reforma eléctrica, porque además es público. No fue una votación, no es una votación cerrada, secreta, pero el adjetivar, el colocar la foto, ahí sí me parece un poco de exceso. Con el solo nombre de este personaje votó en contra de regresar los fondos estratégicos de la nación, ¿no? Y evitar que la competencia, porque además el discurso del panismo, del priismo y del perredismo era genial, que no haya monopolio en la producción eléctrica por parte de la Comisión Federal de Electricidad, que haya competencia. A ver, ¿qué no nos han venido a saquear desde la minería en el siglo XVI los españoles? Que no ha habido una serie de recomposición histórica de nuestros bienes nacionales y que hemos terminado siendo saqueados en muchas ocasiones. Entonces, esta idea ridícula de mientras haya competencia entre la generación eléctrica es mejor para la sanidad. No, bájenle 3 rayitas a su discurso pro-capitalista, ¿no? Por no decir pro-neoliberal de la actualidad, y tengan un poco de conciencia y de memoria. Los priistas en específico y los perredistas. Los panistas, ahí sí no digo nada porque su actitud siempre y su propia ideología siempre ha planteado el libre comercio. Pero, ajá, digamos que los del PAN serían como que congruentes con sus raíces de Exactamente. Los otros son los que como que
¿Qué pex? Pero bueno, yo, ¿Quién yo, fue me, yo, Adolfo me, López yo, Mateos? yo recibí unos, pues no sé si ponértelos, man. Este, Viene de ahí. no sé si ponértelos, pero Sí, a ver, claro. déjame ver si lo puedo jalar de aquí, pero sí hay unos que están así como, pues te tienta el comentario. O sea, sí te dan ganas de hacerlo. Me lo mandó Humberto Aguilar. Me lo mandó Humberto Aguilar, mira. A ver, aquí te lo pongo. Bueno, este es del PAN, ¿no? Así es como está circulando el WhatsApp. Eso es. Es del mismo Beto. Él me lo mandó, ¿no? Dice, mira lo que están haciendo. Ahí se Aquí ya enojó ven, porque la foto no le favorece nada a Humberto. ¿crees? Estoy vacilando. Ah, La foto, perdón, güey. no, yo te tomo todo muy en serio. Pues Pero esta no sé no sé, pero este sí es impresentable. es ahí donde digo que sí es. Perdóname, pero es que o sea, hay que releer la historia, hay que acordarse. Pues este era el operador de Zavala, de Así Zabalita. es. ¿Qué Así es. onda? O sea, no debía de ser ni legislador, hombre, por favor. Eso ya es otra historia. Sí es otra historia. Como dicen por ahí, ya es otra historia. Pero de que su capacidad de desmemoria y de situación de acomodarte en una lógica de antagonismo y de politiquería te lleve a no recordarte a ti mismo qué has sido, qué has provocado, cuáles eran tus principios del nacionalismo revolucionario o la lucha de izquierda del Partido de la Revolución Democrática, me parece deleznable. Sí, ¿No? ahora, ¿dónde puede ir a parar esto? Porque, pues aquí como broma, como el cotilleo, la sobremesa, está chistoso. Sí, pero ¿A ahí sí. dónde, ¿A dónde puede ir a parar una sociedad que desde la tribuna presidencial están impulsando esto de llamarle a alguien traidor? ¿No es peligroso el empleo de calificativos de ese nivel, Fritz? No es conveniente, más que peligroso, ¿no? Yo creo que el peligro es abonar a este imaginario colectivo, porque a final de cuentas, la polarización inicia con un imaginario. O sea, tú y yo no nos vamos a mentar la madre de la nada, pues, ¿no? Tienen que existir, tenemos que ir construyendo en nuestro imaginario particular una adversidad, una diferencia que nos lleve a esta polarización, pues, ¿no? Entonces, sin lugar a duda, esta escenografía gráfica con este adjetivo no colabora para nada a una situación de concordia y evidentemente sí polariza, suma, pero en el imaginario. Pero ya llegar ahí a un extremo de decir peligro me parece un poco exagerado. O sea, no estoy de acuerdo en lo que está sucediendo. Esto que me acabas de enseñar, repito, habría que haber colocado los nombres de quienes votaron a favor y quienes en contra. Los nombres. Sí hay una lista, hay un meme que también está circulando, te lo pongo para que veas que hay de todo en la viña del Señor, no solamente las burlas. Lo que pasa es que el de la burla sí me dio, pues no sé, sí me animó. Me animó, pero hay otros que solamente Inspiró. mencionan, sí, solamente mencionan los nombres. Uy, ya lo perdí, Dios mío. Pero bueno, Aquí está. eso es un tipo de recuperación informativa. Sí, mira, esto genera identidad. Así Ah, votaron los diputados federales por Puebla la reforma eléctrica. Y ahí te pone todos, ¿no? es, Los que votaron es. por el sí, y Ignacio Mier, Raimundo Atanasio Luna, Oded Nayeri Almazán Muñoz, Inés Parra Juárez, Alejandro Carvajal Hidalgo, Miguel Carrillo Cubillas y Julieta Vences Valencia. Votaron no
Carolina Beauregard del PAN, Humberto Aguilar Coronado del PAN también, Ana Teresa Aranda del PAN, Genoveva Huerta del PAN y Mario Riestra Piña también del PAN. Votaron sí por el PT Esther Martínez Romano, Jaime Valtierra García, Nelly Maceda Carrera y Araceli Celestino Rosas. Votaron en contra los priistas Javier Cacique, pues es de los del grupo poco presentable, Lázaro Jiménez, que sería la cabeza del grupo, y Blanca Alcalá, que pues por donde le digan, ¿no? Y por el verde, fue el comentario mío, sí, luego te los atribuyen a ti. Por Está el bien. verde votaron por el sí Marco Antonio Natale Gutiérrez, que están aliados con Morena, y Fátima Almendra Cruz Peláez. Así votaron. Eso. Ahora, esto en consecuencia del proceso del 24, de lo que viene, afina liderazgos, afina controversias, afina bloques, amigos, enemigos, tendencias. No, aquí sí yo quiero insistir en lo que ya te comenté varias veces. No podemos estar jugando a la utilización de las viejas fórmulas del análisis político, histórico, social, como veníamos practicando sobre el poder, sobre la próxima elección, sobre el candidato, el delfín y el comportamiento de la sociedad. Yo creo que hemos demostrado en México que hay una nueva situación, incluso por lo virtual. O sea, cómo la información se está desarrollando y cómo los imaginarios están aterrizando, ya no es a través de los antiguos medios masivos de comunicación, ya no es a través, ¿no? Entonces, aquí sí no me arriesgo a utilizar nuestro esquema que teníamos como muy adoptado de fórmulas. Si pasa A, va a suceder la B, ¿no? Y entonces, y sabíamos quién iba a ser el candidato y la sonrisa y el guiño. Y hoy por hoy, yo no le apostaría a seguir jugando con esas fórmulas de interpretación del poder, de la realidad o del comportamiento social. Porque, insisto, hoy por hoy, un meme que diga Jesús Manuel es el rey de la primavera, se puede convertir en información internacional y en, no se me olvida cuando es top 10, pues, hashtag o no sé qué carajo, ¿no? Pero al día siguiente dicen que Fritz es el rey del verano y te desbanco, carnal, ¿no? No, pero en este caso la nota no sería esa. La nota sería, Fritz Glockner reconoció a Jesús Manuel como el rey de la primavera. Y que conste que no te puse de rey feo, güey. A lo que voy es, claro que tenemos como esta metodología que veníamos utilizando, porque era muy evidente los guiños del poder, el movimiento del presidente, el comportamiento de las cámaras, ¿no? Cómo jugaban los partidos políticos sus canicas, pero hoy por hoy, en serio, analistas políticos, críticos, articulistas, es otro México, es otro tiempo histórico. Bueno, es que hay gente que quiere seguir pensando en la carcajada del gato, casi el paraíso, el tapado. La literatura, la narrativa de los 60, 70. La narrativa de Luis Espota. Sí, por supuesto, por supuesto. ¿No? Los días contados. Sí. Esa manera de explicarnos o de traducirnos lo que pasaba en el mundillo de los iniciados en la política, palabras mayores, ¿no? El primer día que se narra esa parte donde el presidente enfrenta su realidad de ser expresidente, ¿no? Esa explicación, pues ya está totalmente pasada de moda. Incluso, no tiene vigencia. Incluso el ensayo de Jorge Castañeda, La herencia, ajá, donde nos propuso esta radiografía del poder priista, ¿no? Correcto. Que de pronto sí repitieron, pero entre comillas, los panistas. Recordemos la sucesión de Vicente Fox, Felipe Calderón no era su delfín, y cómo se le adelantó y cómo se comportó todo este movimiento social, no fue
típico, digamos, ¿no? Más bien fue atípico de lo que el propio priismo había venido manejando. O, ¿por qué no insistir? Dentro del propio priismo, gobernador no ponía gobernador, ¿no? Entonces, hay que ir descifrando, hay que ir jugando ya, por favor, a las leyes del juego, donde, sabes que hay toda una teoría de reglas del juego, digamos, ¿no? Donde los factores no son los mismos, ni socialmente, ni desde el poder, ni desde la propia sociedad civil o del pueblo, y la información navega de forma espeluznante Por otros canales. canales, medios, Sí, lógicas, sí, y sí, no olvidemos que una votación es emocional, sí, nunca racional. sí. Y Oye, lo y emocional cambia. que esta ¿Mande? literatura estaba destinada precisamente para explicarle a los grupos del poder por qué eran las cosas como eran. Exacto, exacto. Muy Y el bien, corporativismo claro, permitía entender a la perfección claro. el manual. Hoy, y la sociedad misma, todos entrábamos en la lógica de la fórmula descrita. Y hoy por hoy, insisto, el aborregamiento ya no es tan grande, digamos, ¿no? No es tan fácil manipular a la manada. Hoy en día. Cada vez hay menos manada también. Es más flaca la manada. Más flaca. Diría Figueroa, la caballada está flaca. Así es. Es Fritz correcto. Lochner, te mando un Queridísimo, abrazo. Muchas gracias. doble, nos Abrazos vemos, para ti, besos para tus mujeres, como por siempre. supuesto. Gracias por todo. Adiós. Saludo a Daniel Tapia, quien es el titular del Instituto Municipal de Planeación de la ciudad de Puebla, una entidad, una dependencia creada, curiosamente, la primera vez que Lalo Rivera Pérez, fue presidente municipal y se hizo pues no sé, la declaratoria, no sé cómo le llaman, esta reforma en la ley, el Cabildo autorizó a crear el Instituto Municipal de Planeación. Me acuerdo que pasó por ahí Mario Iglesias García Teruel, que había sido el rector de la UPAEP, administrador de empresas, un hombre con una visión interesantísima de lo que significa la planeación y una ciudad, Daniel, que carecía precisamente de eso, de planeación. Teníamos muchos planes, pero no había una planeación. Y entonces, pues no sé si funcionó, si no funcionó, si tuvo éxito. El caso es que no se clausuró. El Instituto Municipal de Planeación ha continuado desde ese momento y ahora lo retoma de nuevo Rivera Pérez y te nombra director. Y a mí personalmente sí me interesaría mucho saber cómo recibiste el instituto, cómo lo percibes y hacia dónde vamos, Daniel. Con mucho gusto, Jesús. Primero que nada, te agradezco este espacio. Voy a contestar de manera muy concreta estas tres preguntas. ¿Cómo lo recibimos? Recibimos un plan técnicamente muy sólido. Como tú bien lo acabas de decir, este es un organismo público descentralizado que tiene, para muchos que no conozcan qué es el INPLAN, tiene principalmente dos objetivos. Uno es interno y otro es externo. El primero es darle solidez, es como si fuera una columna vertebral de la gestión municipal, principalmente en la integración de los programas presupuestarios para los ejercicios del trienio en la administración municipal. Y aquí esta columna vertebral está conformada principalmente por el INPLAN, la Tesorería y la Secretaría de Administración. ¿Por qué? Porque vemos un ciclo que es el ciclo de programación, presupuestación y planeación, ¿no? Esto hace que tengamos una visión del trienio y que se puedan conformar tanto los objetivos como las estrategias, como los componentes y las líneas de acción que se realizarán por parte del gobierno municipal encabezado por Eduardo Rivera Pérez en el trienio 2021-2024. Esto es endógenamente, interno. Hacia afuera, otra de las funciones que tiene el INPLAN es que somos el organismo que provee, asesora, coadyuva y fortalece una visión de ciudad, no solamente en la parte territorial o urbana. La visión que queremos darle por instrucciones del presidente municipal
es que tomemos una integralidad de estos fenómenos o de estos elementos que integran a la ciudad, los fenómenos sociales, los fenómenos culturales, los fenómenos obviamente económicos y obviamente urbanos, territoriales y también obviamente del medio ambiente. Lo tomamos obviamente en una situación muy buena. Yo puedo destacar que uno de los grandes componentes o fortalezas que tiene el Implan es su capital humano. Para comentarte esto, Jesús, nosotros mantuvimos al equipo, porque así debe ser, un ente técnico debe darle continuidad a sus acciones y me parece que en México tenemos los mejores ejemplos de esta continuidad y los dividendos, caso de INEGI, caso de Banco de México, caso de Coneval, son institutos técnicos objetivos que proveen obviamente este ejercicio objetivo para asesorar a los políticos y a los hacedores de política pública. O ¿Hacia sea, dónde vamos? el deber ser ya lo tienen definido. Sí, La ruta crítica es lo que ustedes planean, el cómo conseguirlo. sí, 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 sí. Y eso depende de dos factores. Uno, visión, que me parece que el presidente tiene una visión muy clara de cómo toma Puebla y cómo quiere, obviamente, dejar un legado para las poblanas y los poblanos. Pues Y eso oye, es está la segunda vez, evidentemente ya sabe lo que se debe y lo que no se debe, lo que sí. puede, lo que le da tiempo y lo que no le da tiempo. Sí, pero algo que sí me gustaría destacar, Jesús, es que esto está plasmado en el Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024, pero también el presidente municipal ha desarrollado 6 acciones para cambiar el rumbo, que están fundamentadas en diagnósticos y que son problemáticas muy sensibles que obviamente alteran el desarrollo de los ciudadanos y ciudadanas en nuestro municipio. Exactamente. Ahora, dices que recibiste un sin plan consolidado. ¿Cómo lo vas a dejar tú cuando tengas que entregar? ¿Hay planes que se puedan proyectar a más de 3 años? Porque Claro. una ciudad se va planeando a lo largo de la historia, de la vida. Cuando llegaron los españoles, hicieron la traza de Damero, estas calles que algunos no entienden, acostumbrados a las medinas en la Edad Media. Nuestra ciudad tiene una impronta verdaderamente muy, muy fuerte en cuanto a planeación original. Fue una ciudad planeada, se buscó a los habitantes, se les dio cabido a familias, a inversionistas, se le hizo caso a los barrios, se le dieron sus espacios a las personas que vivían en los alrededores, mesoamericanos antes de la llegada de pues, los españoles, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, hasta las órdenes religiosas mendicantes tuvieron su reparto, o sea, planearon su llegada también, pero después han pasado muchas cosas que no quiero entrar en la historia porque tendríamos que sacar aquí a muchos trapitos al sol, pero la ciudad de pronto se volvió un caos por falta de planeación. Y eso se puede corregir, se debe corregir. Se debe proyectar la planeación para el corto, para el mediano, para el largo plazo, Daniel Tapia. Claro que sí. Te voy a decir en 5 acciones, ¿sí? Que tiene muy claro el presidente municipal de cómo vamos a fortalecer esa planeación y cómo el Implan va a coadyuvar a ello. El primero, vamos a desarrollar lo que le denominamos el informe Puebla 2050, que es este cúmulo de expresiones, de necesidades, de demandas que tiene la sociedad, la academia, los expertos, los que integran la política, los empresarios, de la respuesta a una pregunta clave. ¿Cómo queremos, cómo visualizamos a nuestra ciudad en el 2050? Ahora, todo esto está fundamentado, Jesús, en estudios que ya se han realizado por parte de organismos internacionales. Diversas ciudades a nivel internacional ya se han planteado esta idea de prospectiva. Nosotros vamos a desarrollar también ese informe para dejarle ese legado a la ciudad. Ese es el primero. Segundo, vamos a coadyuvar en el trabajo de una agenda metropolitana. ¿Sí? Estamos trabajando de manera muy sólida con el gobierno del estado en conjunto con otros gobiernos municipales para desarrollar una agenda metropolitana. ¿Esto qué quiere decir? Una de las grandes necesidades que tiene el ciudadano, Jesús, es que a veces no distingue las fronteras entre San Pedro, San Andrés, Cuautlancingo o Puebla. Ellos tienen un problema y quieren que la autoridad, ¿sí?, lo solucione. Lo que queremos es empezar a tener esa coordinación
con estos municipios con los cuales tenemos algún tipo de frontera, ¿sí? Y que podamos tener servicios intermunicipales, es decir, que podamos homologar, te voy a poner un ejemplo, ¿no? Los temas de los permisos urbanos, que podamos homologar un tema como el servicio, por ejemplo, de tránsito o de seguridad, ¿sí? De esta manera beneficiamos a nuestros ciudadanos, ¿cómo? Obviamente atendiendo sus demandas y limitando, obviamente, una cantidad de tiempo en la que ellos puedan invertir de manera innecesaria. Ese es el segundo. El tercero, otro de los legados que vamos a desarrollar en el INPLAN es la actualización del Programa Municipal de Desarrollo Urbano. Jesús, esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque es la regla del juego. Es vital eso, es vital. Es vital. Mira, desarrolladores, empresarios, gente de las distintas juntas auxiliares, de las 17, nos han dicho en foros de consulta ciudadana que esto es algo que no podemos postergar. Y es una obligación que tenemos también nosotros de desarrollar y determinar las bases técnicas de un programa municipal de desarrollo urbano sólido, moderno y pertinente. Ese es el tercero. Cuarto legado es, en conjunto con la gerencia del centro histórico, la elaboración del proyecto, del anteproyecto del programa parcial del centro histórico. Y como tú bien sabes, Jesús, el centro histórico es el corazón económico de nuestra ciudad. Es el elemento más importante. Se analiza con este anteproyecto cómo podemos identificar mejoras, por ejemplo, para delimitar un área de amortiguamiento en torno a una zona patrimonial que nos permita, obviamente, conservar el paisaje urbano del centro histórico, pero de la misma manera también promover inversión en vivienda. Y como tú bien sabes, eso es algo que ha hecho Eduardo. Por suerte tienes a un excelente gerente del centro histórico. Excelente. Excelente. Estamos en las mejores manos. Ahora de los monumentos, de sitios, de las esculturas, de los corredores, me parece digno de felicitar cuantas veces se deba decir. Quinto eje. Quinto eje, la actualización de los indicadores municipales de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Jesús. Esto es para darle cumplimiento a un acuerdo, ¿sí?, que se tiene no solamente como país, sino también el compromiso y responsabilidad de los municipios de actualizar cuáles son esos objetivos de desarrollo sostenible que tienen una alineación con los objetivos e indicadores a nivel municipal y que podamos determinar en 3 años si avanzamos o si tenemos áreas de oportunidad en temas claves como combate a la pobreza, el tema de movilidad, el tema también, por ejemplo, de desarrollo de ciudades, el tema, por ejemplo, de entornos seguros, el tema de género, por citarte solamente algunos. Esas son las 5 acciones en las cuales la visión del presidente a través del INPLAN se van a plasmar para fortalecer la planeación. Decías que hay estudios, me imagino, algunos sondeos, encuestas, no sé cómo se haya tenido la información, pero ¿cómo ven los ciudadanos a su ciudad en el 2050? Hablas del plan 2020-2050. Yo, sinceramente, no creo verla. Son muchos años por delante, quién sabe cómo llegaré yo, si es que llego, no creo, ya tendré yo 90 y algo de años, lo veo difícil. Pero ¿qué es lo que están pensando los jóvenes? Porque finalmente la ciudad que nosotros tenemos, la que viví yo nací en el 53, cuando todavía teníamos un río, el río de San Francisco, sí. Y teníamos los arroyos, el de Xonaca y nosotros teníamos bosques, no había árboles en los cerros de Loreto y Guadalupe. O sea, yo viví otra ciudad y no me imaginaba cómo iba a ser Puebla en el 2020 o 22 ahora. Pero alguien un día dijo, no sé si fue Manuel Bartlett cuando era gobernador, o creo que él fue el que dijo que había que ponerle límites a la ciudad, y entonces se les ocurrió hacer el anillo periférico. Por cuestiones de dinero, de falta de dinero, o cambios políticos, o de grupos políticos, o lo que tú quieras, o por falta de planeación, el límite, el anillo periférico lo rebasaron o los especuladores de la tierra o los desarrolladores inmobiliarios, y en este momento, pues la zona conurbada, estamos hablando de la Sierra del Tenso, estamos hablando de que ya le damos la vuelta y vamos a llegar más rápido por Atlisco. O sea, es impresionante cómo ha crecido Puebla. Yo no me imaginé que Puebla creciera de esa manera. ¿Ustedes se han imaginado qué piensan los jóvenes, qué piensan las nuevas generaciones, hacia dónde debe ir nuestra ciudad, qué esperan de esa ciudad
y cómo van a ser las autoridades para gobernar esa enorme extensión de territorio y la cantidad de habitantes que me imagino también será mucho más grande. Sí, mira, te voy a explicar, dentro de los foros ciudadanos que desarrollamos para el Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024, hicimos un foro con jóvenes. Y te voy a contar, hay 6 preocupaciones muy claras por parte de los jóvenes. Uno, es que quieren una ciudad segura, ¿sí? Y una ciudad segura es que garanticemos entornos donde mujeres y hombres jóvenes puedan desarrollar sus capacidades de manera pertinente, de manera segura, ¿no? Sin que obviamente se les limite no solamente sus capacidades, sino sus derechos, ¿sí? Otro, ellos también están preocupados por tener una ciudad sostenible, ¿sí? Una ciudad que cuente con esos elementos de cuidado al medio ambiente, ¿sí? Que pueda también optimizar el almacenaje de residuos sólidos, por citarte algunos casos, ¿sí? Quiere también una ciudad ordenada. Una ciudad ordenada me refiero a que contemos con una movilidad, ¿sí? Que trate también de privilegiar a poblaciones o sectores que pues, fueron desfavorecidos en diversas décadas. Otro tipo de ciudad que también nos han demandado es una ciudad competitiva, que haya empleos muy bien pagados, que contemos con espacios para que ellos puedan innovar, emprender, que se puedan vincular dentro del ecosistema, ¿no? Recordar que la ciudad de Puebla es un hub educativo, Jesús, tú bien lo sabes, ¿sí? Tenemos más de 100 universidades. Claro, otro es que buscan una ciudad inclusiva, donde sin ningún tipo de distinción, ¿sí? Podamos convivir, ¿sí? Y podamos desarrollar un tejido social sólido, capital social, lo que decía Robert Putnam, ¿sí? Entonces, esto es muy importante para desarrollar el siguiente tipo de ciudad que también nos han demandado los jóvenes, que es una ciudad democrática, en el que tengamos instituciones sólidas, que tengamos una clase gobernante que escuche, que sea proactiva, que sea un facilitador y no un obstaculizador. Y, ojo, que tengamos un modelo de gobernanza en la cual empresarios, medios de comunicación, sociedad civil, gobierno y otro tipo de actores puedan desarrollar soluciones a las principales problemáticas de la ciudad. O sea, los jóvenes están pensando como problema fundamental a solucionar en el corto plazo la seguridad. En el corto y en el largo plazo, estimado Jesús. Y te voy a decir por qué. A ver, un joven hoy en día no solamente piensa, ¿sí? Si cuando se sube al transporte público o cuando camina una señorita en una calle puede ser asaltada o puede obviamente recibir un susto en la calle. No solamente piensa en eso, piensa en que probablemente en 10 años, cuando ellos decidan, si así lo deciden, procrear y hacer una familia, ¿sí? Ellos quieren un entorno seguro para que sus hijos puedan jugar, puedan tener actividades lúdicas en los espacios públicos, sin necesidad de que estén intranquilos porque la inseguridad sea una premiante de desarrollo, ¿sí? Y ojo, estas mismas personas en 10 o 15 años tendrán a sus padres en un estado de a lo mejor una edad de 50, 70 años, donde los padres también, sus padres en ese momento, tendrán también la necesidad de ser ciudadanos que puedan convivir en plena seguridad para el ejercicio de sus acciones, de sus actividades. Entonces, el tema de la seguridad tiene que ser un determinante no solamente en el corto plazo, en el largo plazo, estimado Jesús. Oye, pensaba en las universidades, ahora que decías de la vocación de la ciudad en relación con pues, educación. Tenemos muchas universidades, ¿no? Me imagino que no todas serán totalmente buenas, como tampoco lo serán totalmente malas. Pero las universidades aportan algo a la construcción de la planeación de la ciudad. Porque las tesis de los arquitectos, por ejemplo, yo he tenido charlas con maestros en arquitectura de la Ibero, de la UPAEP, de la UAP, que dices, oye, es que estos cuates de veras saben en serio mucho, ¿por qué no por qué no los jalan, por qué no los llevan a, ahora te diré, pues, el Implan o a los órganos, que ofrezcan la información que ellos tienen, que quizás eso nos permita que ustedes tomen mejores decisiones? ¿Hay relación con las universidades, Daniel? Sí, sí, hay muy buena relación con las universidades. Te voy a contar 2 cosas. Uno, recordar que el Implan tiene más de 20 consejos ciudadanos, ¿sí? Los cuales están conformados por diferentes causas. Y en muchos de estos consejos ciudadanos tenemos académicos.
Te voy a poner un caso dentro del Consejo Ciudadano de la Gerencia, del Centro Histórico, perdón, el Consejo Ciudadano del Centro Histórico y el Patrimonio. Tenemos a gente muy proactiva. Tiene más de 15 años trabajando para la ciudad y está conformado por ciudadanos, por activistas, por académicos, académicas, y están haciendo un trabajo muy sólido, por ponerte un ejemplo, en compañía de Berenice Vidal, que es nuestra gerente del Centro Histórico. Pero con las universidades tenemos una muy buena relación con el consorcio universitario, que como tú bien sabes, está conformado por universidades privadas, pero también por la Universidad Benemérita, la Universidad Autónoma de Puebla, como un elemento que congrega mucho peso por el capital humano que tiene y por la base científica que ostenta. Estamos desarrollando con ellos varios proyectos, mi estimado. Tiene muchos investigadores, tiene cantidad de investigadores. Aquí el reto, me parece, Jesús, es, y esto lo asumimos nosotros como gobierno municipal, es fortalecer esa coordinación, ¿sí? Y aquí me parece que tenemos que ser demasiado estratégicos. O sea, debemos de plantearnos cuáles son esos retos o desafíos que tiene que enfrentar la ciudad, sí o sí, y utilizar digamos, elemento que me parece muy importante, que es el expertise, el conocimiento práctico y teórico de los académicos, para que nos puedan aportar. ¿Sí? El gobierno tiene que ser un facilitador y obviamente los académicos, los empresarios y sociedad civil tienen que ser corresponsables de esta responsabilidad. Ahora, hay cosas que no le competen por ley a las autoridades municipales. Te pongo un ejemplo y que generan un gravísimo problema. En mis épocas de reportero empezaba el ambulantismo. Y el ambulantismo pues empezaba alrededor del mercado La Victoria, cuando existía el mercado La Victoria en el 73, 74. El transporte público era un caos. Los autobuses, los Garita Panteón, los San Antonio, el Rojo Santa María pasaban por las 5 de mayo. Contaminaban todas las tiendas, todos los negocios que estaban ahí. Era un verdadero caos y una contaminación tremenda. Han pasado pues ya 50 y pico de años y el transporte sigue siendo un verdadero caos. Se han hecho estudios, se han patrocinado investigaciones, llevaron a los transportistas a Brasil, a la ciudad esta donde se puso como modelo el transporte. Curitiba. Curitiba, en fin, una serie de cosas, ¿no? Y en años pasados nos metieron el sistema ruta, que yo no me he subido, algunos dicen que es muy rápido y eficiente, y otros dicen que es un caos porque genera problemas tremendos donde lo pusieron, no sé yo a ciencia cierta, pero lo que sí veo es que cada vez la gente tiene más coches, ya no tienen uno, por sus posibilidades pues, económicas. La señora tiene el suyo, el señor el suyo, y los hijos a veces también tienen sus propios coches, y todos circulan dentro de la misma superficie y a la hora pico. Ustedes difícilmente podrán influir en que las rutas que pasan por la 16 de septiembre frente a la iglesia donde está así dicen, el niño cieguito de sus ojos, así dice la gente, donde está el niño cieguito, difícilmente ustedes pueden decirle al conductor, al transportista, porque no les compete legalmente, que no haga parada ahí, donde hay una vuelta a la derecha por la 9 Oriente. Por poner un ejemplo tonto, pero que genera un caos tremendo, porque las rutas las da el gobierno del estado. Entonces hay muchos problemas que ustedes no pueden solucionar. ¿Qué hacer ante esa situación? ¿Cómo hacer coincidir las decisiones de los unos y los otros y romper con el poder, iba yo a decir de la mafia, pero ves que ahora está en el discurso presidencial este tema de la mafia del poder, pero es que de verdad los transportistas son un poder hecho mafia. Es terrible. Son palabras mías, no vayan a ponerlas en boca de... No. Él no lo dijo. Lo entiendo perfectamente. Yo creo, sí, que hay 3 acciones que podrían ser muy útiles para responder tu pregunta, estimado Jesús. La primera es que existe esa voluntad política de solucionar este tipo de desafíos. ¿A qué voy? Una de las cuestiones que se han venido trabajando a través del liderazgo del presidente Eduardo Rivera es un trabajo arduo
y en coordinación con los demás municipios, pero principalmente con el gobierno del Estado. Y hemos recibido una muy buena bienvenida, una muy buena respuesta por parte de estos actores para tratar de poner soluciones a este tipo de problemáticas. Pero, ojo, como bien lo acabas de decir, siendo muy respetuosos con las limitaciones normativas y jurídicas que tenemos cada uno, tanto en el Estado como en el municipio, en la parte territorial, urbana, ¿sí? Eso es algo muy importante. Segundo, a mí me parece que debemos ser muy conscientes que las soluciones no necesariamente tienen que venir del gobierno. Las políticas públicas pueden ser diseñadas por la sociedad civil, pero la responsabilidad es del gobierno de implementarlas. Esa es la gran diferencia. De gobierno hablas de un ente que tiene muchas cabezas. Puede ser gobierno municipal o puede ser gobierno estatal. Pero el gobierno municipal no incide en el transporte, no los dejan en el trazar transporte. las rutas. Yo no sé si el ayuntamiento algún día pueda decir, a ver, hay un transporte y se regula de esta manera. Bueno, pero hay algo muy importante. Nosotros, como municipio, dentro de nuestras facultades del artículo 115, sí podemos poner nuestro granito de arena para mejorar, ¿sí?, la movilidad dentro del territorio. Okay, ustedes están haciendo todo un proyecto de movilidad que también he tenido algunas entrevistas con la gente que está manejando esto, las ciclovías y todo este asunto, y el incentivar que la gente camine. El corredor 5 de mayo es un ejemplo, la 6 Oriente es otro ejemplo, por mencionar uno. Pero los autobuses, el transporte público, los autobuses turísticos, los turibuses, circulan por las calles del centro de la ciudad y generan enorme deterioro a los pavimentos que van a cargo del presupuesto del municipio. Es algo que no entiendo. A ver, eso es algo muy importante y qué bueno que lo pones ahorita en el tema, Jesús. Estamos trabajando para generar esa regulación. ¿Sí? Qué bueno, qué bueno. Sí, estamos trabajando para generar, obviamente, que el primer cuadro del centro histórico, ¿sí?, tenga un orden. Y parte de lo que se ha visto en las primeras acciones del presidente municipal es darle un entorno, una estética diferente al centro histórico, ¿sí? El centro histórico tiene que ser el espacio en el que las poblanas y los poblanos lo visiten, se enamoren y puedan nuevamente disfrutar de las bondades que tiene este patrimonio histórico, cultural y arquitectónico. Que vengan a pasear al centro, que conozcan los museos, que conozcan la catedral. Hay una cantidad de poblanos que no han entrado a la catedral en su vida, man. Y a los museos, pero ojo. Los museos. Yo te voy a decir un dato. Ahora lo de Noche de Museos, que me parece también que es algo de lo que... Recordarás, Jesús, que Noche de Museos fue una iniciativa que impulsó Eduardo en su primera alcaldía. Con Alejandro Cañedo. Efectivamente, sí. Algo muy importante. Yo creo que también te habrás percatado, Jesús, porque muchos nos lo han dicho, muchos ciudadanos, la cantidad de actividades artísticas, literarias y culturales que hemos tenido en estos 6 meses han rebasado... Pese a la pandemia. Pese a la pandemia, han rebasado lo que se hicieron en los 2 últimos años. Hemos tenido una gran afluencia de poblanos y poblanas, no solamente a todas las actividades de Día de Muertos, que fueron los primeros que se hicieron una vez que tomamos las primeras riendas de la administración municipal, sino que también se han venido desarrollando actividades culturales, gastronómicas, literarias, invitando a otros municipios del estado para que vengan y puedan demostrar esa riqueza que tenemos dentro de Puebla en materia, obviamente, de estas 3 elementos: gastronomía, literatura, cultura o historia, ¿sí? Y algo muy importante, lo que quiere el presidente municipal es que todas estas actividades culturales se democraticen, Jesús, que no sea un elemento al cual solamente puedan tener acceso las personas que lo conocen, que puedan acceder a una página de internet, a un banner, no, que se haga en los parques públicos. El espacio público lo tenemos que vivir todos. Justo ayer, te acordarás, mi estimado Jesús, Escalera dijo algo muy importante, te acordarás, Jesús. Escalera dijo, hay que aprovechar y sacarle provecho a los espacios públicos. Hay que hacerlos de los poblanos. Y eso es parte también de lo que ha hecho el presidente municipal. Sí, fíjate que bajo esa óptica yo sí creo que en el corto plazo podemos decir que este ha sido un gobierno municipal que tiene éxitos en esta materia.
habrá otros asuntos que quizá haya que profundizar más. Pero me preocupa mucho y qué bueno que me haces estos comentarios en relación a la verdadera capacidad y a la facultad legal que tienen en el gobierno municipal para resolver determinados problemas. Por ejemplo, se avecina el asunto del vencimiento de la concesión de Chiltepec. El otro día me lo recordó la legisladora Lupita Leal, que está muy metida en esos temas, y me empezó a dar una serie de datos que yo ni me imagino, porque pues yo saco mi basura, pasa el camión recolector y la verdad es que es muy eficiente, pero ¿dónde va a parar la basura? ¿Qué se hace con ella? ¿Dónde se deposita? Todo esto es un asunto que no entiendo. Pero me dicen que este año se vence el contrato, la concesión, pensando en el corto, en el mediano, en el largo plazo, en el 2050, es lógico que el tiradero de basura esté prácticamente en la zona conurbada de la ciudad. A ver, tienes toda la razón, para finales de este año se vence el contrato que tiene el ayuntamiento, pero se están analizando las condiciones técnicas y operativas con base a las propias características que se ha dado en esta concesión del servicio. Algo muy importante, Jesús, obviamente hay que tener una conversación técnica y estratégica Claro, en claro, virtud de la oferta y la demanda, claro, ¿sí? claro. Y obvio, el gobierno tratará o procurará de que esta concesión sea lo transparente, lo eficiente y lo más pertinente y adecuado para las necesidades que tiene la ciudad. En ese sentido, creo que debemos de trabajar en conjunto, ¿sí?, con los expertos para que podamos garantizar un servicio que pueda tener menos implicaciones, no solamente para el medio ambiente, sino también minimizar los costos para los ciudadanos, Claro, ¿sí? claro. Ahora, este tipo de servicios, como tú bien lo sabes, ¿sí?, son servicios que se tienen que garantizar por el artículo 115. Esto es fundamental, ¿sí? Entonces, esto es una prioridad que va a tener el ayuntamiento para el próximo año y como lo ha dicho también nuestra secretaria de Medio Ambiente, Miriam Arabián, la concesión tendrá que fundamentarse en un análisis técnico y lo más seguro es que esta operación se vaya a ubicar en la parte oriente del municipio, ¿no? Y obviamente, pues lo que buscamos es que estos desechos puedan también aprovecharse y sacarle, obviamente, un dividendo positivo y que no impacte de manera negativa en el medio ambiente. Es que lleva, no sé si 30 años, ¿no? Ahí, Tengo 25 entendido, años. Más de 20, sí, sí. sí, más de 20, sí, no te quisiera mentir No sé si 30, pero más de 20, sí. sí, no te quisiera mentir, con gusto te puedo investigar el dato exacto, pero sí, de que tiene más de 2 décadas, eso sí estoy seguro. Ahora, ¿cómo funciona el Implan? Porque ahorita me podrían salir cantidad de preguntas y seguirte cuestionando y preguntando y que nos cuentes cosas, pero ¿y ustedes quiénes son? O sea, tú eres abogado, eres economista, urbanista, antropólogo, arqueólogo, albañil de media cuchara, eres todo porque estás hablando de planeación de todas las cosas de la ciudad. Entonces, ¿quiénes están ahí? Bueno, a ver, te cuento. Estamos conformados por 50 profesionistas, Ah, caray. hombres y mujeres, ¿sí? Con un gran talento y que son multidisciplinarios, como bien lo acabas de decir, Jesús. Tenemos desde urbanistas, arquitectos, ingenieros, tenemos abogados, economistas, tenemos analistas de datos, ¿sí? Esta nueva carrera que se dedica a analizar los datos para mejorar la toma de decisiones. Tenemos matemáticos, ¿sí? Tenemos administradores públicos. Esto te permite tener una riqueza en función del análisis de las problemáticas, ¿sí? Y eso me parece que es el principal valor que tiene el Implan. Y el segundo, cuando tú hacías la pregunta, ¿qué hace el Implan? ¿Sí? Yo te lo voy a tratar de explicar de manera muy coloquial para que cualquier persona que te escuche pueda entender. El Implan lo que hace es desarrollar las nuevas opciones, los nuevos formatos y modelos de nuestra ciudad. Somos la parte técnica, ¿sí?, que desarrollamos y asesoramos a las demás secretarías para que se pueda contar con una mejor ciudad, no solamente en la parte urbana y territorial, como lo comentaba, sino en la parte económica, social y cultural. ¿Cómo? Dándole solidez a las ideas, acciones y estrategias en materia de política pública y de la gestión municipal.
O sea, ustedes se sientan a dialogar, ponen los problemas comunes, los analizan bajo diferentes ópticas. Eso enriquece la discusión y me imagino eh, arrojará una decisión con más valor, con más sustento, no el capricho de alguien, ¿no? Que eso es lo que pasó durante mucho tiempo. Sí, te cuento, mira, las 6 No acciones solo para cambiar el rumbo, ocurrencias, sino responden a verdaderas problemáticas. definiciones y definición de la problemática y si se toma una decisión o se toma otra, cómo se afecta a los usuarios. Sí, mira, las 6 acciones para cambiar el rumbo que ha desarrollado el alcalde están fundamentados en un estudio técnico y objetivo de política pública. Recientemente hemos coadyuvado y hemos asesorado también, por ejemplo, al DIF en el tema de un diagnóstico de niñas, niños y adolescentes en el municipio de Puebla. Estamos trabajando también junto con la Secretaría de Igualdad Sustantiva de Género el tema de un diseño de política pública de atención a trabajadoras sexuales en el municipio de Puebla. Y también estamos trabajando junto con la Contraloría Municipal para fortalecer la política anticorrupción. Esos son 3 ejemplos que me gustaría que tu audiencia la supiera, porque el INPLAN lo que busca hacer es un laboratorio de política pública a nivel municipal, que podamos, en conjunto con ciudadanos, como te acabo de decir, estamos conformados por más de 20 consejos ciudadanos, podamos contar con esa participación y tengamos esa asesoría y Claro. diseñemos mejores acciones. Oye, no te quiero quitar tiempo, pero sí quiero que me aceptes el compromiso de periódicamente charlar contigo. Con mucho gusto. Que no te ponga yo el tema, porque yo no estoy empapado más que de lo que vivo todos los días, que me imagino que será el 0.001% de la problemática que hay en la ciudad de Puebla. Si me preguntas del centro histórico, sí te puedo decir muchas cosas, pero no todo es el centro. La ciudad es muy grande, no sé cuántas colonias hay, ya no tengo ni idea. Pero que tú me pongas el tema y que lo charlemos, si me lo permites, con toda libertad, para ir conociendo, para ir sabiendo hacia dónde vamos, porque esta frasecita que primero no la entendí y ahora la voy entendiendo un poco más, contigo y con rumbo, pasa por muchos de estos escenarios que me estás planteando, la democratización de las decisiones y políticas públicas. Yo estoy encantado de que me hagas esa invitación, estimado Jesús, con mucho gusto. Y sí me gustaría puntualizar que algo que nos ha profundizado el presidente municipal con algunas de las reflexiones que hemos tenido en estos 6 meses es que debemos de tener muy claro qué es lo que queremos hacer, pero hacia dónde queremos construir para que los poblanos y las poblanas tengan un legado que no se fundamente en las próximas elecciones, sino en No, las próximas generaciones. eso me gusta mucho, no pensar solamente en hacer cosas para el proceso electoral, y no estoy criticando a los partidos, ¿No? son libres de hacer lo que quieran con nuestro dinero, por desgracia. Pero pensar en las nuevas generaciones, este asunto que se ha hecho ahora de los niños y las niñas, el tema de llevar a los niños al juego que nos decía el otro día Berenice, de identificar las cosas de la ciudad, las fachadas, los monumentos, las catedrales, qué sé yo. Todas estas cosas, la exposición que está en este momento en la galería y que nos permite ver la historia del crecimiento de la Historia de ciudad. la ciudad, Hay claro. una foto aérea, 1920, no me La acuerdo, vi, la que vi. yo pregunté, oigan, ¿y no se puede conseguir una copia? A mí me gustaría tener esa fotografía porque se ve mi casa, ahí se ve mi casa. Entonces dije, oye, qué buena onda, ¿no? El repaso por la historia en función de la planeación. Excelente. Sí, sí, Excelente. eso, déjame decirte que es una premisa que nos ha dejado el presidente. El presidente quiere dejar un legado y quiere dejar un legado que pueda fortalecerse a través de las acciones con la ciudadanía, en corresponsabilidad con los medios de comunicación, con los empresarios y con las universidades. Y es un trabajo de todos, porque esta Puebla que queremos edificar, estimado Jesús, no puede edificarse con la visión de unos cuantos, sino con No, la no, visión no. de todos. Totalmente cierto. Totalmente cierto. Muy interesante. Oye, pues te lo agradezco mucho. No, hombre, a ti, La charla encantado. muy constructiva. Igualmente, la verdad me encantó también charlar contigo y encantado. Gracias. Muchas gracias, Daniel.
Daniel Gusto Tapia, saludarte, Jesús. Gracias. municipal de planeación. Y gracias a las personas que nos facilitaron el acercamiento a Fernando Cortés y a pues Armando López Portillo, que realmente fue el enlace contigo. Muchas gracias, muy amable. Buenos días. Gracias, Jesús. Hasta luego. Don Luis Balanqué, muy buenos días. Buenos días, mi estimado Jesús Manuel. Buenos días a todos los que tienen la paciencia de seguirnos. Había un programa, no sé si te acordarás, de Beto el Boticario, que cuando comenzaba decía, ¿cómo están o bienvenidos? Que ya empezó la hora cuchicuchi. Sí, pues decía, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, chingüengüenchones. No sé exactamente qué significado tenga chingüengüenchón, pero... Yo tampoco. Sí. Pero me imagino que es algo bueno. Es algo bueno. Pero era muy simpático, ¿no? Beto el Boticario, que tenía, de alguna manera, una forma de descubrir los trucos de los magos, ¿no? Ajá, sí. Sí, era un gran mal mago. Era un gran mal mago, exactamente. Exactamente, era un mal mago. Bueno, hay varias cosas, por supuesto. Hace unos días se cumplieron años, 1931 creo fue, cuando se presentó en el Teatro Reina Victoria en Madrid por primera vez la obra donde los dos hermanos Machado pues participan, que se llama La Prima Fernanda. La Prima Fernanda fue una obra que se estrenó precisamente un 24 de abril de 1931 y quise buscar algunos de los versos de los poemas, pero la verdad es que no es fácil porque es una obra. Y entonces, aunque los diálogos están hechos en forma de verso, se trata de un matrimonio que lo forman Leopoldo y pues Matilde, que en el momento que llega la prima Fernanda, pues ella busca su propia felicidad, se interpone entre pues, Matilde y pues Leopoldo, y bueno, despierta una serie de pasiones, provoca la ruina de pues, el negocio, etcétera, y todo esto genera, pues es una obra hasta cierto punto de corte donde hay algún asunto político, pero bueno, no encontré nada, se le conoce también, tiene otro nombre como la duquesa de Benamejí o Benamejí, no sé cómo se diga, está hecha en 3 actos y bueno, pues forma parte de este conjunto en donde Manuel Machado y Antonio Machado, el hermano, van a la Limón escribiendo la obra. Pero te encontré por aquí algunos poemas de Machado, de Antonio, que me parece que vienen al toque ahorita. Anoche cuando dormía soñé, bendita ilusión, que una fontana fluía dentro de mi corazón. Di, ¿por qué a sequía escondida agua vienes hasta mí, manantial de nueva vida, de donde nunca bebí? Anoche cuando dormía soñé, bendita ilusión, que una colmena tenía dentro de mi corazón. Y las doradas abejas iban fabricando en él con las amarguras viejas, blanca cera y dulce miel. Anoche, cuando dormía, soñé, bendita ilusión, que un ardiente sol lucía dentro de mi corazón. Era ardiente porque daba colores de rojo hogar, y era sol porque alumbraba y porque hacía llorar. Anoche, cuando dormía, soñé, bendita ilusión, que era Dios lo que tenía dentro de mi corazón. ¿Qué te parece? Muy bien. Antonio sí, Machado. Pues, los Machado, como... Los Machado. Sí, gran, parte de la importante historia de las letras hispanas y latinoamericanas también, porque
algunos de esos poemas en Latinoamérica han sido muy importantes, como por ejemplo Cantares, ¿no? Claro, ¿no? claro. Entonces, Y ya hace unos días, hace unas semanas hablaste de él. sí, y ligados a la lucha también, ¿no? A la lucha libertaria y todo lo que implicó también su participación en la Guerra Civil Española, Sí, ¿no? así es, así es. Sí. Oye, también en estos días, este fin de semana, también se conmemoró un aniversario luctuoso más de Gabriel García Márquez, Ajá, sí, cierto. ¿no? Sí, que el premio Nobel, el gran novelista colombiano que radicó y vivió sus últimos días y murió aquí en México. Tú recordarás el homenaje que le hicieron de cuerpo presente en Bellas Artes, en donde en un cierto momento de la noche lanzaron miles de papelitos amarillos con forma de mariposa, ¿no? Y bueno, te quiero leer, no un poema, porque él no fue poeta, o que yo sepa, no hay algún poema de él. Él escribió cuento y novela, pero sí la letra de una canción a propósito de su novela más famosa, que es Cien años de soledad. Esta letra es de Daniel Castaño Amezquita y que hiciera muy famosa Óscar Chávez. Y dice así: los 100 años de Macondo sueñan en el aire, y los años de Gabriel trompetas lo anuncian. Encadenado a Macondo sueña don José Arcadio, y ante él la vida pasa haciendo remolinos de recuerdos. La tristeza de Aureliano, el 4, la belleza de Remedios, violines, las pasiones de Amaranta, guitarras, el embrujo de Melquiades, oboes. Úrsula, 100 años, Soledad Macondo. Úrsula, 100 años, Soledad Macondo. Eres epopeya del pueblo olvidado, forjado en 100 años de amor esa historia. Eres epopeya del pueblo olvidado, forjado en 100 años de amor esa historia. Me imagino y vuelvo a vivir en mi memoria quemada al sol, mariposas amarillas, Mauricio Babilonia, mariposas amarillas que vuelan liberadas, mariposas amarillas, Mauricio Babilonia, mariposas amarillas que vuelan liberadas. Los 100 años de Macondo sueñan en el aire, y los años de Gabriel trompetas lo anuncian. Encadenado a Macondo sueña don José Arcadio, y ante él la vida pasa haciendo remolinos de recuerdos. Qué bonita, ¿verdad? Sí, es una canción muy bonita que para los lectores de 100 años de soledad le hace una maravillosa síntesis de esta novela, ¿no? Entonces, los personajes que aquí se mencionan, Mauricio Babilonia, Úrsula, Remedios la Bella, ¿no? Aureliano, José Arcadio, todos estos personajes que viven en Macondo, en este pueblito de realismo mágico creado por la mente y el genio de Gabriel García Márquez, se sintetizan en esta canción, ¿no? Además, en ritmo como de cumbia, además, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, Lo cual le da un creo sabor que muy latinoamericano. todos lo hemos escuchado, ¿verdad? En algún Sí, momento, todos lo hemos escuchado, sin duda. Está bien, está bien. sí. Entonces, pues, sirva para sumarse al recuerdo de este gran escritor colombiano, latinoamericano y mexicano también, ¿no? Sí. Pues mira, te puse primero a don Antonio y ahora te pongo a Manuel Machado, el hermano, una poesía muy corta de un tema que tocamos hace como 2 meses, la copla española, ¿te acuerdas? Uh-huh. Dice así, se llama La Copla. Hasta que el pueblo las canta, las coplas, coplas no son. Y cuando las canta el pueblo, ya nadie sabe el autor. Tal es la gloria, Guillén, de los que escriben cantares, oír decir a la gente que no los ha escrito nadie.
Procura tú que tus coplas vayan al pueblo a parar, aunque dejen de ser tuyas para ser de los demás. Que al fundir el corazón en el alma popular, lo que se pierde de nombre se gana de eternidad. ¿Qué te parece? Ah, sí, está bonita. Está bonita. Y una muy Sí. breve, también del mismo Manuel. Este poema ya lo había escuchado en un concierto grabado de Alberto Cortés y Facundo Cabral. ¿Ah, sí? Sí. Mira, pues para que veas eh, que está muy actual todavía. Y otra muy breve, se llama Melancolía. Me siento a veces triste como una tarde del otoño viejo, de saudades sin nombre, de penas melancólicas tan lleno. Mi pensamiento entonces vaga junto a las tumbas de los muertos y en torno a los cipreses y a los sauces que, abatidos, se inclinan. Y me acuerdo de historias tristes, sin poesía, historias que tienen casi blancos mis cabellos. Leerla me recordó el estilo de Rodolfo Serrano, mi querido Noé. Ajá, muy similar. Sí. Y ahorita que estás mencionando esto que escribe alguno de los Machado sobre las coplas y sobre las tradiciones de los pueblos, y que en ese sentido también se emparenta con la obra de Gabriel García Márquez, porque al final recuperan el sentimiento de los pueblos y los describen ya sea en tradiciones, en hábitos, en ideas, ¿no? Y que la llegada de la urbanidad parecería romper eso y de repente, o las mezclas, ¿no? Las mezclas entre las costumbres propias de los pueblos, Ajá. ¿no? Y que de repente la urbanización de esos pueblos o la ida de esos pueblos, de la gente a la ciudad, pero que tratan de mantener sus costumbres, de repente crean una mezcla un tanto extraña, ¿no? Rodolfo Serrano, por ejemplo, escribe mucho la vida de la cotidianidad urbana, pero de repente en esa cotidianidad urbana, en el caso de Rodolfo Serrano, Madrid, te encuentras una procesión propia de los pueblos españoles, ¿no? ¿Sí? Conviviendo con eso. Esa mezcla extraña a mí me parece que también fue como, o podría haber sido como una fuente de inspiración para escritores como Gabriel García Márquez, en donde el realismo mágico es un poco esto, ¿no? Un poco la tradición propia de los pueblos que tiene mucho de espiritual y mucho de mágico, con la cruda realidad urbana, ¿no? De la cotidianidad urbana. Esto que escribió Machado, que leíste, tiene como esa mezcla, ¿no? Eh, y te quiero leer la descripción que hace Jaime Sabines de un entierro, de una procesión de un entierro en la ciudad, pero todavía con un poco ese aire provinciano, ¿no? Dice, la procesión del entierro en las calles de la ciudad es ominosamente patética. Detrás del carro que lleva el cadáver va el autobús o los autobuses negros con los dolientes familiares y amigos. Las 2 o 3 personas llorosas a quienes de verdad les duele son ultrajadas por los claxones vecinos, por los gritos de los voceadores, por las risas de los transeúntes, por la terrible indiferencia del mundo. La carroza avanza, se detiene, acelera de nuevo, y uno piensa que hasta los muertos tienen que respetar las señales de tránsito. Es un entierro urbano, decente y expedito. No tiene la solemnidad ni la ternura del entierro en provincia. Una vez vi a un campesino llevando sobre los hombros una caja pequeña y blanca. Era una niña, tal vez su hija. Detrás de él no iba nadie, ni siquiera una de las vecinas que se echan el rebozo sobre la cara y se ponen serias, como si pensaran en la muerte. El campesino iba solo, a media calle, apretado el sombrero con una de las manos sobre la caja blanca. Al llegar al centro de la población, iban 4 carros detrás de él, 4 carros de desconocidos que no se habían atrevido a pasarlo. Es claro que no quiero que me entierren, pero si algún día he de ser, prefiero que me entierren en el sótano de la casa, a ir muerto por estas calles de Dios sin que nadie se dé cuenta de mí.
porque si amo profundamente esta maravillosa indiferencia del mundo hacia mi vida, deseo también fervorosamente que mi cadáver sea respetado. Qué bonito. Sabines, Sí. qué bonito. Jaime Sabines. A propósito de lo que hacías de la comparación de la poesía de Serrano con la de Machado, los temas urbanos, fíjate en esta que el pasado domingo. Se llama Una tarde. Déjame tomar un poquito de agua porque ando medio ronco. Con los cambios de clima, te cambia la relación de la saliva, ¿verdad? Sí, hombre, sí. El fluido. Y luego la gente ya no se te acerca porque piensan que tendrás algún Que tienes COVID, sí. de otro tipo, entonces hay que tener cuidado. Ahora estoy haciéndome un té de limón con jengibre, no sé si lo has tomado. No, Ah, pues te lo recomiendo, ayuda mucho. limón, hojas de limón No, o jugo de limón. Vienen unas bolsitas, Ah, té viene limón. así, vienen Ajá. en bolsitas, Ah, pero pues está bueno, perdón, sí. y sabroso. Se llama el poema de Rodolfo Serrano, Una tarde. Una tarde y está ilustrado por unas fotografías de Raúl Cancio, que te las voy a poner porque luego nomás leemos y mira, cada poema que sube Rodolfo lo ilustra con con estas fotografías que son de Raúl Cancio. ¿Eh? El poema dice así. Decía, pero ya se borró. Aquí está. En un lugar lejano, pongamos que en Madrid, sin ir más lejos, una mujer descansa. La calle, sombra y ruido es territorio hostil a los amantes. La noche va cayendo lentamente. Yo te miro dormir y pienso en nada. La casa está en silencio. Leo a Pedro Andreu y su Cherokee. Es ya la poesía mi único descanso. Los amigos llaman de tarde en tarde, me preguntan por mi mala salud y mis asuntos. No son buenos mis días. Sin embargo, me empeño en sonreír ante el desastre. Me adormezco y recuerdo, ya muy lejos, esa ardiente pasión del amor fiero. Mas la vida tiene ahora un sabor fuerte y profundo, tal vez un poco agraz, pero magnífico. Dejo pasar las horas, sé que ahí fuera alguien pensará en mí, quizás recuerde una noche de amor o simplemente una charla en un bar, o la ternura que queda siempre perdida en los moteles. Y quizás aún le llegue suave y dulce la palabra, algún verso encontrado de pronto entre las hojas de aquel libro que tú le regalaste. Incluso es muy posible que una cierta sonrisa le dibuje los labios y recuerde. Florece la celinda, está toda ya en orden. El futuro es un árbol enhiesto que resiste cada golpe feroz que da la vida. En sus ramas, los pájaros se duermen y yo escribo estos versos que buscan la esperanza. Habla mucho de su condición, ¿no? De lo que le está pasando. Uh-huh. Sí, un poeta tiene que hablar de lo que vive, de lo que experimenta, de lo que sufre, pero también de lo que de repente le da alegría, ¿no? Esa sí es una diferencia pequeña, diría yo, con los escritores de ficción, ¿no? Claro. Claro. ¿No? Aunque también de repente un escritor de ficción aporta de sí mismo, ¿no? De su experiencia o esto, normalmente están un poco alejados de su inmediatez, y un poeta no, un poeta tiene que estar en eso, ¿no? Te voy a leer algo de Jaime Sabines también. Adelante. De esto mismo que estamos diciendo, ¿no? Barriga vacía, corazón ligero. Cantemos a la taza de café caliente, el calumniado cigarro, abaj cancerígeno,
Teógeno, a esta hora eniesta de la soledad, aprendamos a hacer el amor como las palomas, lloremos como lloran los niños, aún es tiempo de amanecer junto al sol. En el declive de tu espalda voy a quedarme muerto un rato, una dulcísima noche fatigada en tu espalda, tus brazos que se duermen contigo, el sueño derramado sobre tu cuerpo, tus senos que respiran en mis manos. Oh ausente, porque he querido quererte a través de los días y ha pasado el tiempo de nuestro amor. Qué bonito, qué bonito. Este fin de semana, el día 30, se celebra el Día de las Niñas y los Niños. Todo el mes de abril, ves que se dedica a estos temas, y busqué una página que ofrece poemas para niños o para ser leídos con los niños, y encontré este de Lope de Vega, imagínate, Ah, qué interesante. que se llama El Congreso de los Ratones. Y dice así: juntáronse los ratones para librarse del gato, y después de largo rato de disputas y opiniones dijeron que acertarían en ponerle un cascabel, que andando el gato con él, librarse mejor podría. Salió un ratón barbicano, colilargo, hociquirromo, y encrespando el grueso lomo, dijo al senado romano, después de hablar culto un rato: ¿quién de todos ha de ser el que se atreva a poner ese cascabel al gato? ¿A poco no está bonito, madre? Sí, ¿Eh? sí. Está El bonito. Congreso de los Ratones se llama este. A propósito de los gatos, aquí hay otro de Rafael Pombo, Las 7 vidas del gato. Dice: preguntó al gato Mambrú, el lebrel perdonavidas, pariente de Misifú, ¿qué secreto tienes tú para vivir 7 vidas? Y Mambrú le contestó: mi secreto es muy sencillo, pues no consiste sino en frecuentar como yo el aseo y el cepillo. Ándale, para que enseñar a los niños que hay que ser, que la higiene es importante, ¿no? Sí, 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 Te sí. voy a leer una canción también para niños. A ver. En mi infancia, mi padre nos cantaba a mi hermano y a mí, de repente en las tardes cuando estaba ahí, él tomaba su guitarra y nos cantaba esta canción, y se llama El Sapito. El sapo se cayó de lado caray, el sapo se cayó de lado caray. Corran, brinquen, salten, vuelen, que el sapito se cayó. ¿Qué tienes, sapito? ¿Qué tienes? ¿Qué pasó? Fallaste el brinquito, la rama se rompió. ¿Qué tienes, sapito? ¿Qué tienes? ¿Qué pasó? Fallaste el brinquito, la rama se rompió. Ya, qué bien, qué bien. Bueno, pues he entrado en gastos de don Antonio Machado. A propósito de los Machado nuevamente, era un niño que soñaba. Y dice así: era un niño que soñaba un caballo de cartón. Abrió los ojos el niño y el caballito no vio. Con un caballito blanco el niño volvió a soñar, y por la crin lo cogía. Ahora no te escaparás. Apenas lo hubo cogido, el niño se despertó. Tenía el puño cerrado. El caballito voló. Quedóse el niño muy serio pensando que no es verdad un caballito soñado, y ya no volvió a soñar. ¿Eh? Ándale. Machado. Hay cosas interesantes de poemas para... bueno, este de García Lorca, este te va a gustar mucho. Se llama El lagarto está llorando, y dice así: el lagarto está llorando, la lagarta está llorando. El lagarto y la lagarta con delantalitos blancos han perdido sin querer su anillo de desposados. ¡Ay, su anillito de plomo! ¡Ay, su anillito plomado! Un cielo grande y sin gente monta en su globo a los pájaros. El sol, capitán redondo, lleva un chaleco de raso. Miradlos, qué viejos son los lagartos. ¡Ay, cómo lloran y lloran! ¡Ay, ay, cómo están llorando! García Lorca. Sí, El lagarto está llorando. sí, hay este grupo de poesía, tanto poesía para niños como poesía sobre niños, Uh-huh. ¿no?
sobre la inocencia de los niños o el mundo de los niños, es interesante, ¿no? Y cómo grandes poetas como los que acabas de leer también se interesan en esta fase, en esta faceta de la vida, ¿no? Porque finalmente la infancia es una faceta necesaria en todos nosotros, la inocencia y la ingenuidad es una virtud, son virtudes del ser humano que se pierden en la medida en que vamos incursionando al mundo de la sociedad y al mundo adulto, ¿no? Sí. Y que de repente dan ganas de recuperar. Te voy a leer un poema famosísimo, famosísimo de Salvador Díaz Mirón, que tiene que ver con esta inocencia y esta ingenuidad de los niños, ¿sí? Y se llama Paquito. ¿Sí? Cubierto de giras al ábrego hirsutas, el par de las mechas crecidas y rubias, el pobre chiquillo se postra en la tumba y en voz de sollozos revienta y murmura: mamá, soy Paquito, no haré travesuras. Y un cielo impasible despliega su curva. Qué bien que me acuerdo la tarde de lluvia, las velas grandotas que olían a curas, y tú en aquel catre tan tiesa, tan muda, tan fría, tan seria, y así tan rechula. Mamá, soy Paquito, no haré travesuras. Y un cielo impasible despliega su curva. Buscando comida, revuelvo basura, si pido limosna, la gente me insulta, me agarra la oreja y me dice granuja y me escapo con miedo de que haya denuncia. Mamá, soy Paquito, no haré travesuras. Y un cielo impasible despliega su curva. Los otros muchachos se ríen, se burlan, se meten conmigo y a poco me acusan de pleito al gendarme que viene a la bulta, y todo porque ando con tiras y sucias. Mamá, soy Paquito, no haré travesuras. Y un cielo impasible despliega su curva. Me acuerdo en rincones solito y a oscuras, de noche ya sabes, los ruidos me asustan, los perros divisan espantos y aúllan, las ratas me muerden, las piedras me punzan. Mamá, soy Paquito, no haré travesuras. Y un cielo impasible despliega su curva. Papá no me quiere, está donde juzga y riña a los hombres que tienen la culpa. Si voy a buscarlo, él bota la pluma, se pone muy bravo, me ofrece una tunda. Mamá, soy Paquito, no haré travesuras. Y un cielo impasible despliega su curva. Esta poesía nos la hicieron aprender. A mí de pronto se me olvida la letra, pero Sí. nos la hicieron aprender en secundaria en el Colegio Trinidad Sánchez Santos. ¿Qué significa esto para ti? Ahí voy. Era pues tradicional que en los fines de curso alguien se subiera ahí a declarar a recitar este poema, el mamá, Mamá, soy Paquito, y ¿no? siempre nos fallaba porque le cortábamos o le agregábamos, Sí. porque era un poquito largo. Mira este que es muy breve, de Amado Nervo, también en relación con los niños, que se llama Buen Viaje. Con la mitad de un periódico hice un buque de papel, que en la fuente de mi casa va navegando muy bien. Mi hermana con su abanico sopla y sopla sobre él. Muy buen viaje, buquecito de papel. Ah, qué bonito. Todos hicimos algún día con una hoja, con un periódico, Un barquito, un barquito de papel. y ponerlo ahí en la banqueta en el riachuelo que Sí, forma la lluvia, ¿no? sí. Sí. Lo que no sabíamos es que estábamos contribuyendo a tapar la tarjea. Ay, está simpático el asunto hoy. Muy bien. Sí. No sé si Pues tengas sí, así alguna otra es. cosa. Pues espero que este fin de semana Ya se festejen nos acabó abril, mi querido a Noé. los Iniciaremos en niños, sí. mayo. Tanto festejen a los niños que tenemos en casa, a los Oye, hijos, a los ahí nietos, a los sobrinos. tengo un libro que se llama La Oda Zaragosiana, hecha por un militar. Yo creo que nunca se ha puesto en escena, pero es un libro muy interesante donde se narra
¿En torno a Zaragoza? En torno a Zaragoza. Pero es un libro, es la oda, Ajá. es una obra enorme. Pero voy a ver si puedo sacar algunas partes y quizá le dediquemos un poquito de tiempo a... Sí, pues la semana que entra, después del Día del Niño, viene el Día del Trabajo, ¿no? Sí. Y después viene la celebración del 5 de mayo, Que va a precisamente venir, celebrando el genio estratega va a militar venir el de presidente. Zaragoza. ¿Va a venir? Viene, va a estar aquí, preside el desfile y todas estas cosas, y bueno, pues de alguna manera es importante, ¿no? Y que además el 5 de mayo es la fiesta mexicana más celebrada en Estados Unidos y sí, ya no tienen ni idea de por qué, así es. ¿no? Y mira, vete a dar una vuelta al Jardín de Santa Inés. Yo fui, me invitaron a la inauguración de la escultura. Ajá, ya lo vi. Bueno, ya lo vi remodelado. Ah, no había visto esa escultura. Ah, pues sí. Bueno, hay Ahí dos. está. Hay dos esculturas ahí. Paso ahí sobre la 3, pero esa escultura está escondida por el jardín, por las Está plantas. dentro, está a un lado de la fuente. Ajá, sí. Y quedó muy bien, quedó bonito. Sí, lo vi remodelado, se ve bonito. Gordito, se parece un poco al mariachi que era muy famoso, que le decían el osito polar, que hizo famoso eso. Ajá. Mariachi quiere bailar, ¿sí? Fortis. No me acuerdo el apellido, pero Sí. tiene un parecido, no es exactamente él, Sí. pero sí tiene. Él fue mi vecino de infancia, Ajá, el osito polar. el osito polar. Bueno, pues vete a dar una vuelta y tómate la foto, el selfie ahí con el mariachi, que Con el mariachi. tradicionalmente el jardín de Santa Inés era el jardín de los mariachis, el jardín donde los jóvenes de mi época íbamos a contratar el trío, el mariachi para la serenata, para la novia. Esto de Garibaldi que le llaman hoy allá en el Alto, eso no existía, eso es un invento del sexenio. Ese es nuevo. Y así es, no tiene nada que ver. Eran los mariachis en Santa Inés y todavía ahí quedan 3 o 4. Todavía encuentras ensayan los mariachis. Hay en sus locales y los escuchas al mediodía ensayar. Así es. Sí. Sí, es digamos, es la plaza típica porque además el Día del Músico que le celebran precisamente Santa Inés, a Santa Cecilia, ¿no? Ahí es día de fiesta, ahí es la feria, ¿no? Así es. Muy bien. Noé, muchas gracias, te mando un abrazo. Igualmente. Buena semana. Nos vemos la semana entrante, después del Día del Trabajo, del Día del Niño y previo al 5 de mayo. Nos vemos en mayo. Nos vemos. Gracias.